todo el bebiembre, lo que le gusta a Gustavo sí, Olivo. sí. Oh, Pero mire, mire, hoy no es un Ajá. día ordinario, Dani. Claro. Hoy, 1 de septiembre, se cumple 116 años del natalicio del expresidente Joaquín Balaguer. A eso iba don Freddy, así es. Los reformistas tienen hoy una ofrenda floral en su tumba y una misa en la iglesia del Centro de los Héroes. Agua bendita para los reformistas. ¿Usted recuerda eso? Por allá por Navarrete. Don Dani, don Freddy, Gustavo, amigos televidentes, tengo un amigo que dice, ¿cómo no respetar la memoria de Balaguer si cuando yo nací el presidente era Balaguer y cuando mi hija nació el presidente era Balaguer? Duró 24 años en la presidencia. Bueno, hay algunas actividades que hacen los reformistas para la celebración del aniversario del doctor Joaquín Balaguer. En 1906, en Navarrete, en el Cibao, nació Joaquín Balaguer. Comenzó temprano con inquietudes por escribir. Un hombre muy aficionado a la lectura de temprano. Trabajó para el periódico La Información. Un hombre muy austero, muy organizado, muy metódico, que le llevó hasta la posición que ocupó. Por eso quizá tuvo tanto espacio en el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por la manera en que se comportaba, y por eso Trujillo le dio tanta confianza, al punto de entender Trujillo, digo yo hoy de manera equivocada, que ser un hombre sin pretensiones mayores. Era lo que Trujillo pensaba. Ahí una de las anécdotas que se recogen y se recuerdan. Agua mansa, libra medida. Que de la brava me libro yo. Hay un pasaje de cuando Trujillo iba a los pueblos, en esos recorridos que acostumbraba a hacer, que le regalaban sombreros, porque a Trujillo le gustaban los sombreros. Pero le gustaban los sombreros que él se encargaba y que él compraba, ¿verdad? Pero en los campos le regalaban sombreros. Y entonces, cuando él llegaba de esas actividades, encontraba en el palacio al hombre dedicado, que siempre fue el doctor Joaquín Balaguer, trabajando. Sí, un hombre puntual, cumplidor. Él llegaba y le regalaba los sombreros al doctor Joaquín Balaguer. Y un buen día, en las inspecciones que hacía Trujillo de los despachos de los funcionarios en Palacio, llegó temprano, preguntó por el doctor Balaguer, no había llegado, y fue a la oficina y se puso a revisar gavetas y encontró los sombreros guardados en gavetas en el despacho de Joaquín Balaguer, que era para ese momento una figura que le servía en Palacio. Cuando el doctor Balaguer llega, le dicen que el presidente lo quiere ver, que vaya al despacho, y cuando va, le dice el dictador, pero ¿qué usted ha hecho con los sombreros que yo le he regalado? Ah, están ahí en mi despacho. Pero eso no es para que usted los guarde, es para que usted se lo dé a su gente. Y Balaguer le respondió, es que yo no tengo gente. Es que yo no tengo gente. Él era un hombre que... Trujillo creyó que Balaguer era un hombre de pocas aspiraciones, y ahí se equivocó, porque el doctor Joaquín Balaguer siempre, y eso está en su trayectoria, tenía aspiraciones. Lo que demostró en el tiempo es que tenía una gran capacidad de espera, y que tenía una gran paciencia. Una paciencia oriental. Una paciencia oriental. Pero yo quiero decir, como he dicho en otras oportunidades en que nos ha tocado ponderar la vida dilatada del doctor Joaquín Balaguer en la política, en la vida del país, y hasta en lo que pudo hacer en las relaciones de la República Dominicana con el mundo exterior. Todo el mundo sabe que para esa época en la que al doctor Joaquín Balaguer le correspondió ser presidente de la República, no eran tan fluidas las relaciones del mundo. Que no solo las relaciones de la República Dominicana con el mundo, no, las relaciones eran distintas, y para esa época aquí vivíamos el influjo del comunismo, con lo que había ocurrido en Cuba en el año 1959, con la Guerra Fría, con una serie de cuestiones que le tocó ejecutar o desarrollar aquí en República Dominicana a organismos extranjeros. Por ejemplo, eso de la especie de pulga que se dio aquí, o de la persecución a un grupo de jóvenes que desde principios del 60 y en los años 70 comenzaron a mostrar inquietudes o preferencia por un esquema distinto al esquema democrático, que querían llevar a la República Dominicana al socialismo o al comunismo, ya emulando lo que había ocurrido en Cuba, emulando lo que se intentó dar e inició también en Chile con Salvador Allende y otras cuestiones parecidas que se habían dado en América. Pues al doctor Balaguer le tocó lidiar, y yo digo no esto como una excusa para justificar cosas que ocurrieron que no debieron ocurrir nunca, sino que el doctor Balaguer
tenía ese contexto internacional, pero no era un hombre muy dado a hacer lo que ahora se da. Los presidentes dominicanos van y vienen aquí y allí, seminarios. Yo creo que una de las pocas cosas en las que participó el doctor Joaquín Balaguer ya en los últimos años de su vida como presidente fue en aquella cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas. En Miami. Fue asiduo. Fue en 2 ocasiones, fue a la cumbre de las Américas y participó en México y participó en España en la cumbre de jefe de Iberoamérica. En México la gente recuerda aquel discurso famoso donde él elogiaba la belleza de la mujer mexicana, un hombre ciego, y a esa edad todavía le estaba pensando en la belleza física de la mujer mexicana. Y en la cumbre de España, en la cumbre de Iberoamérica, mucha gente dijo, yo igual lo pensé, que el doctor Joaquín Balaguer hizo en la cumbre en España, en la cumbre de los presidentes de Iberoamérica, el discurso que debió haber hecho el rey, porque fue un discurso para elogiar la grandeza del castellano, la grandeza del idioma en el que una buena parte del mundo se comunica, que tiene a España como su principal exponente y que el doctor Joaquín Balaguer hablaba sobre los aportes que habían hecho al idioma español una gran cantidad de figuras. Habló de Cervantes, habló de todos los que habían hecho de esta lengua una manera exquisita para comunicarse. Recuerdo perfectamente el discurso. Fueron de las pocas veces que él salió, pero aquí... Pero él sobresalía siempre. Sobresalía siempre. Porque la gente lo admiraba, que a su edad todavía estaba en esos afanes. Y no solamente eso, quizás el doctor Joaquín Balaguer, o sin quizás, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch son de los pocos ciudadanos que tienen esa vida paralela tan interesante en el mundo de la literatura y en el mundo de la política. Sí. O sea, no solamente eso, Dani, y también en el mundo de la música, ya que nos acercamos a mañana, a los viernes de Luisín Mejía, aquella canción Lucía de Camboy Esteves y Omar Franco, bajo el poema de Joaquín Balaguer. Fernando Casado. Sí, y Fernando Casado, exactamente. Dani, y varias canciones. Nos escribe el distinguido amigo Santiago Rosa. Dice, el doctor Joaquín Balaguer, ido a destiempo, siempre bien recordado y nunca como se debe llorado. Ocho. Santiago Rosa. Santiago sarcasmo ahí, don Freddy. No, creo que tiene mucho, es profundo. Sí, es un hombre muy cultivado. Santiago dice en esa última parte que no se ha llorado como se debe el doctor Joaquín Balaguer. Y uno asume eso con mayor rigor con el tiempo. Cuando el tiempo ha pasado y usted descubre que ese dinero que él se había robado o se habría robado no aparece, que murió en la parte trasera de una casa, que nunca le cambiaron el Ford del 74 que utilizaba como presidente de la República. Usted dice, pero caramba. Y que su riqueza, que eran los libros, la donó a una universidad. Su riqueza más preciada eran los libros y la donó a una universidad. Precisamente murió hace 20 años, justo una 20 dimensión, años. Exactamente, tenía una dimensión distinta. Sobre eso no hay mucha duda sobre la grandeza del Mire, doctor ya Joaquín comienza a escribirse sobre la vida de Balaguer. Justamente ayer llegó a mi mano y tengo un ejemplar para todos los miembros, que un libro titulado El Doctor, del general José Miguel Soto Jiménez, que lo va a poner a circulación en los próximos días. Interesante. También, comencé a don verlo. Freddy. Está prologado por los periodistas Miguel Guerrero y Ramón Colombo. Y tiene datos muy interesantes porque Soto Jiménez vivió en la casa de Balaguer. Y estuvo ahí desde muchachito con su abuelo, que era asistente del presidente Balaguer, y después a él le tocó como oficial del ejército estar en la casa en la escolta. El doctor. El doctor. Un libro interesante. Bueno. Hay otro libro, Dani, don Freddy, de León Alcántara, que es el padre de Eddie Alcántara, que está muy interesante, que ya incluso lo terminó, dice que lo va a publicar en el 2023, sobre la vida del doctor Balaguer. Él fue muy cercano a Balaguer. Incluso a través de él fue que Eddie, que se inmiscuyó en la política y conoció a Joaquín Balaguer ya siendo un niño. Eddie Alcántara, que es el actual director de Proconsumidor. Yo decía temprano que Joaquín Balaguer tiene la característica de lo que es un líder a nivel mundial. Queridos por muchos y también odiados por otros. Sí. Mitad, mitad. Esa es la característica que presentan la mayoría de líderes en el mundo. No nos podemos olvidar de esos 12 años
del presidente Joaquín Balaguer, en medio de lo que dice Dani, del comunismo, de la crisis, de la agitación social que había aquí en la República Dominicana. Tú sabes que Joaquín Balaguer, si tú registras los números y vas a las oficialías del Estado Civil, aparte de todas esas obras que tiene, también aparecen muchas actas de defunciones ahí que se materializaron y se dieron en estos funestos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que fue un Balaguer diferente que llegó después, en el año 1986. Transformado totalmente, con una mística y una ideología diferente, mucho más suave, porque los primeros 12 años fueron duros, pero los últimos 10 años él trató de reivindicarse, trajo cara nueva, sobre todo mujeres jóvenes que lo acompañaban en su jornada de trabajo. Justamente ahora, Dani, usted mencionó una parte de Balaguer que era su riqueza que se le atribuía y que realmente no tenía dinero acumulado. En estos tiempos que se está hablando tanto de la corrupción, Balaguer tiene un discurso famoso donde él dijo que admitía que en su gobierno había mucha corrupción, pero que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Sí, eso es viejo. Sí. Es un discurso que lo hemos comentado bastante y que fue un discurso que se hizo al tenor de las críticas que se hacían al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que comenzó a evidenciar la acumulación originaria de un grupo de figuras que le rodeaban o de un grupo de figuras allegadas a personas que le rodeaban. Yo recuerdo para la época un libro que se hizo importantísimo y muy comentado de el economista José Cerullo Ramia, Sí. donde recogía los cerca de 300 millonarios del doctor Joaquín Balaguer, y eran gente que había hecho fortuna en base a la construcción, gente que participaba en el tema de la construcción, que Balaguer siempre lo hizo con recursos internos, con ahorros internos, y desde tiempos inmemoriales, desde los gobiernos del mundo, la gente que participa en la construcción de carreteras, de puentes, de presas, son gente muy acaudalada. Bueno, primero porque tienen que tener un capital para emprender esos proyectos, segundo porque deben tener algún tipo, en los tiempos anteriores, de vinculación con el sistema político. Ahora hay una ley de compras y contrataciones que hace eso mucho más riguroso y mucho más complicado. No es que no se da, pero lo hace mucho más difícil. Entonces, para esa época, esa gente, bueno, construía, esa gente suplía al Estado, y Balaguer llegó a oficializar en discurso el asunto de la goma, o el asunto del pago de coima, o el asunto del pago de comisión. Aquel 20% se hizo famoso, y el doctor Joaquín Balaguer lo entendía como algo normal que ocurría en el gobierno. Y ponía ejemplo, y puso el ejemplo de México. En México, ese % está prácticamente oficializado y le llaman la mordida. La mordida. Y incluso dijo que en México era, creo que un 30%. O sea, él estableció una discusión, puso el tema, lo asumió como gobierno y lo trató, y dijo esa expresión que Freddy recuerda ahora, que la corrupción se detenía en la puerta de su Y yo me despacho. pregunto, don Freddy, ¿los balagueristas de hoy han seguido los ideales de Balaguer? ¿Queda algo de ese partido reformista que llevó al poder en varias ocasiones al presidente Balaguer? Mira, Edward, eso es un tema para discutirlo. Yo creo que parte de las cuestiones que debimos haber aprendido del doctor Joaquín Balaguer era la entrega y el sacrificio y lo que se llama vocación de servicio. Al margen de eso que Gustavo recuerda, de la cantidad de gente que murió, de la cantidad de gente que fueron perseguidas, de la cantidad de personas que fueron encarceladas, de las dificultades que se puso a la libertad de expresión, a la libertad de circulación en los 12 años sobre todo. A pesar de eso, que nadie lo puede negar y nadie lo puede borrar, creo que el doctor Joaquín Balaguer tenía esa parte de honestidad, esa parte de sacrificio. A mí me tocó ser testigo de una conversación del doctor Joaquín Balaguer con un empresario en una oportunidad. Yo, que nunca había estado con el doctor Joaquín Balaguer y que después compartí como periodista cubriendo las actividades que él hacía, y podíamos vernos y yo preguntarle incluso ya, pero en mi condición de periodista y a cierta distancia, a la distancia que ponían a los periodistas que cubrían los viajes que él hacía al interior. En ese momento, sabiendo él que estaba un periodista presente en una discusión en la que él tenía que hacer una concesión a un empresario, yo vi cómo ese hombre cuidaba su imagen y cómo quería dejar constancia en ese momento, en esa circunstancia, de que él estaba obrando por conveniencia
de los intereses permanentes del país y no por un asunto de una conveniencia particular o porque tuviera interés en asuntos pecuniarios. Y me impresionó y me marcó mucho y a partir de ahí le seguí hasta el día de hoy que se escriben cosas o que se dicen cosas en favor o en contra. Pero quizás lo más importante frente a lo que preguntas tú, Edward, es que yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los reformistas no emulan la parte más importante, más positiva del doctor Joaquín Balaguer. Igual creo que otro líder de referencia del que he hablado, que es el profesor Juan Bosch, que tenía cierto parecido con el doctor Joaquín Balaguer en cuanto a la pasión por la política y por la literatura. Igual creo que mucha de la gente que siguió a Juan Bosch, tanto en el PRD primero como en el PLD después, debieron aprender sobre comportamiento ético, debieron aprender sobre honradez, que es lo que el profesor Bosch enseñó en la vida política, y el doctor Joaquín Balaguer en el ejercicio del Estado también. Creo que la parte de las defunciones, de las actas de que habla Gustavo, eso puede perfectamente encasillarse en el enfoque de Gustavo, en el sentido de que los líderes tienen varias caras en su paso por la historia. Usted puede hablar de Churchill, usted puede hablar de Fidel Castro, usted puede hablar de cualquier líder. Entonces usted va a ver que usted puede hablar de Camaño, por ejemplo, del Camaño de nosotros, del Camaño que fue el que hizo posible ese movimiento de retorno a la constitucionalidad, cómo comenzó y cómo terminó, si cuando él vino era el momento adecuado para combatir un gobierno que supuestamente, o sin el supuesto, se había escogido en un proceso, en una consulta democrática. Bueno, cualquier líder en el mundo tiene ese tipo de observación, partes buenas, partes malas, pero yo creo que lo que ocurrió aquí con el doctor Joaquín Balaguer, la República Dominicana de cualquier manera trató de establecer qué pesaba más, si lo malo o lo bueno, y un buen día la oposición política llevó un proyecto al Congreso para considerar al doctor Joaquín Balaguer como el padre de la democracia. Yo creo que eso no está en discusión, porque eso es un proyecto que llevó al Congreso un grupo de partidos políticos donde la mayoría de la oposición le reconoció al doctor Joaquín Balaguer como el padre de la democracia. Así es. Si no estamos de acuerdo con eso, llevemos otro proyecto al Congreso, entonces quitémosle ese nombre, despojemos al doctor Joaquín Balaguer de ese reconocimiento que hizo el Congreso de la República, impulsado por la oposición política que era mayoría en ese momento. Y sobre la pregunta de Edward, es interesante ver cómo ahora los casos de corrupción son tan frecuentes y los funcionarios cuestionados tantos. Sin embargo, en el largo periodo de gobierno de Balaguer, que fueron 12 años primero y 10 después, tú no encuentras gente con esa grande fortuna, excepto uno que sí fue muy rico, fue Guaroa Liranzo, pero un hombre que se hizo riqueza al amparo del Estado, pero con las obras, en su calidad de constructor, y tenía una constructora y hizo fortuna, pero fuera de ese son pocos los funcionarios del gobierno de Balaguer que exhiben esa fortuna desbordante de 17.000 millones, 20.000 millones como se habla ahora. En el presupuesto último del doctor Joaquín Balaguer fue de 23.000 millones. Eso que ahora se está hablando de robo es más grande que el presupuesto que manejó el doctor Balaguer en los últimos 5 años de su gobierno. Es una cosa increíble. Eso es así. Mire, compañero, él no es balaguerista, pero tiene un gran parecido al